El exorcismo en las religiones. El propósito de esta parte es ofrecer las líneas generales de cómo el exorcismo se practica en las diferentes religiones. Se pretende bosquejar una panorámica general y dar unos cuantos detalles para tener una idea aproximada de esa realidad en esos otros ámbitos de fe y creencias. Hay que decir antes de nada que quizá no existe punto alguno en que se dé tanta coincidencia entre todas las religiones como en el tema de la existencia de los seres espirituales malignos y de cómo estos pueden manifestarse a través de los cuerpos de algunas personas. Podríamos decir que estamos ante el tema más ecuménico que existe, pues hasta en el tema del concepto de Dios hallaríamos más diferencias entre las distintas religiones. Sin embargo, al hablar acerca del lado oscuro, las coincidencias en lo esencial son admirables. En la Iglesia Católica. En el cristianismo católico el exorcismo es un poder conferido por Cristo a sus sacerdotes, no es una mera técnica, no es una sabiduría. En otras religiones el exorcismo tomó elementos de creencias preexistentes, de prácticas anteriores. En la nuestra se comenzó de cero, no se arrastraron lastres de tradiciones humanas precedentes. Nosotros los sacerdotes podemos ordenar al demonio y él siente el poder de la autoridad de Cristo en nuestra orden. En algunos sistemas de creencias no cristianos se da el caso de que la persona va al sacerdote o chamán para que se le saque el demonio, él utiliza su sistema y una vez aplicado el método la persona se marcha después de dejar su ofrenda. En nuestra religión el exorcismo no es únicamente un método para sacar al demonio, sino que ante todo buscamos la salvación del alma del poseso. El exorcismo se circunscribe en un plan de salvación para esa persona. Conversión y liberación están íntimamente unidas. En las iglesias ortodoxas. Los ortodoxos exorcizan con el mismo poder apostólico que los católicos. El sacramento del orden es igual en las iglesias ortodoxas que en la Iglesia católica. Esto es válido para cualquier iglesia cismática que mantenga la validez del sacramento. Hoy día el ámbito de las iglesias ortodoxas, muchos exorcismos son llevados a cabo en monasterios por parte de monjes que muchas veces se reúnen para exorcizar a varios posesos simultáneamente. Usan fórmulas oracionales que se remontan a los santos padres, hacen uso también de cánticos, aspergen con agua bendita, etc. En definitiva, su exorcismo es sustancialmente idéntico al realizado en la Iglesia católica, variando solo lo relativo a los ritos. Entre los protestantes. Ellos no tienen el sacramento del orden, con lo cual cuentan solo con el poder de la fe y la oración. Aunque decir que solo cuentan con eso no es poco, puesto que el exorcismo es ante todo fe y oración. Entre los protestantes, cuanta más fe, mayor será el poder de su oración al Padre. Ellos dan órdenes al demonio de salir de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y eso tiene efecto porque lo hacen con verdadera fe. Pero no usan ni reliquias, ni ungen con óleos sagrados. Por lo tanto tienen menos armas, es decir, menos instrumentos para debilitar al demonio en ese cuerpo, pero la fe puede suplir todos esos medios menores. El mayor problema que se observa en la praxis de los protestantes es que si un caso es muy duro y se prolonga en el tiempo, lo suelen dejar. La razón es que ellos no entienden que exorcicen con fe y el demonio no salga. Por lo tanto suelen decirle al poseso que no tiene fe plena o que no se ha convertido totalmente, con lo cual le comunican que no van a perder más tiempo con su caso. No entienden que con independencia de la fe que se ponga en un exorcismo hay casos largos y prolongados. Pero para ellos el silogismo es concluyente: si se exorciza con fe, el demonio tiene que salir. Si no se, la culpa es del poseso que pone obstáculos. No se dan cuenta de que incluso haciendo el poseso todo lo que está de su parte hay casos que se prolongan meses e incluso años. Ante la falta de exorcistas, a menudo me preguntan si se puede recurrir a los hermanos separados, los protestantes, para recibir la liberación. Siempre les digo que un católico solo debe pedir exorcismo a sacerdotes católicos. Obrar de otro modo supone entristecer a Jesús, que ha dado a sus sacerdotes pleno poder. La búsqueda de un sacerdote puede ser larga, pero hay que hacerla pidiendo en la oración a Dios que ponga ese sacerdote. Si hay que tener fe en el exorcismo,
También hay que tener fe en que si uno ora a Dios para que ponga un exorcista católico, Dios no defrauda ninguna petición. En el judaísmo. La tradición folclórica judía está repleta de historias de fantasmas, es decir, de almas carentes de cuerpo y que vagan. Estos espíritus, los dibuk, son expulsados por un rabí que se ha formado en la Kabbalah. Uno de estos modos de expulsión del dibuk es que 10 personas formen un círculo alrededor del poseso y reciten 3 veces el Salmo 91, el rabí sopla el cuerno ceremonial. Cuando el espíritu habla se le pregunta por qué está ahí. Se ora hasta que el espíritu se ir. Esta es la mecánica esencial del exorcismo judío con todo tipo de variantes a lo largo de la historia. Si el espíritu que se manifiesta no es un demonio, se habla con ese espíritu para sanar el alma de ese espíritu que ha entrado en el cuerpo del poseso. En el exorcismo judío se insiste en este aspecto de sanación del dibuk frente a la idea católica de lucha con un demonio para su expulsión. Hay que decir que el judaísmo actual, especialmente el más liberal, no presta casi ninguna atención al tema de la posesión, y por otro lado los judíos en Occidente viven inmersos en una sociedad cristiana. De ahí que la mayor parte de las nociones que los judíos poseen referentes a este campo proceden de la perspectiva de la Iglesia católica. En el mundo islámico. En el Islam se reconoce que hay 2 maneras de intentar sacar el demonio de una persona. Una que es acorde al Islam pues el exorcismo se le pide a Alá, y otra que es contraria al Islam y que está prohibida, y que consiste en tratar de sacar al demonio a través de otros genios. También en esa religión se considera que es contrario a la voluntad de Alá quitar la magia, o con la ayuda de los demonios. Se tiene claro que la primera es la única lícita pues la ayuda solo puede venir de Alá. El que es liberado tiene que ser creyente. El que libera no puede hacer comercio con ello, debe hacerlo solo para ayudar a los demás. Los musulmanes creen que cada uno tiene un demonio que le tienta. Los demonios pueden tomar figuras de seres humanos o de animales, tal como la de un perro. Creen que hay genios musulmanes, judíos, cristianos, y de otras religiones, en eso son como nosotros. Hay genios buenos y malos. Pero los genios no son humanos, son otra creación. En los ángeles como en los genios hay jerarquías, los hay más fuertes y más débiles. Los exorcistas musulmanes coinciden con los exorcistas cristianos en que las entidades más difíciles de expulsar son las que provienen de la magia negra. Hay 3 causas para entrar en el cuerpo de un ser humano. La primera causa de que entre es cuando alguien se quita sus ropas sin mencionar el nombre de Alá, pues el genio de una mujer puede entrar en el hombre simplemente porque le gusta, y el genio de un hombre en el de una mujer. Esto sucede por casualidad, si hay un genio allí en ese momento. Hay mucha gente que tiene estos genios y no lo saben. La segunda causa de que entre un genio en un cuerpo es cuando alguien hace daño con desconocimiento a un genio. Por ejemplo, al echar agua caliente en un lugar y se le quema involuntariamente, o se tira una piedra y se les daña. Los genios son injustos y quieren vengarse, no importa el que esa piedra o el agua se tirara a un lugar que se creía vacío. Hay genios que viven en el cuarto de baño, otros en el desierto, etc. El tercer modo por el que entran es la magia. Todas magias son malas. El Corán admite que la magia tiene efecto. Como se ve, la visión musulmana de los genios es muy material. Es interesante observar que cualquier persona puede ser sig, exorcista, no solo el clero. No hay escuelas para enseñar la práctica del exorcismo musulmán, en esto coinciden todas las religiones. El exorcismo en el Islam se realiza de la siguiente manera. Se comienza leyendo el Corán, suras especiales relativas a los genios y demonios. Se escribe con azafrán sobre un papel una sura, por ejemplo de alabanza a Alá, se lava con agua esa hoja y el agua tiene que beberla el poseso. A esto se le llama agua coránica. La hoja posteriormente se quema. Las suras que se utilizan en el exorcismo hablan de los genios, del poder de Dios, del milagro de Moisés contra las serpientes. Se recita el Corán aproximándose al oído del enfermo. Se usa también aceite de oliva para hacer un masaje con él,
antes se recita el Corán sobre el vaso del aceite y después se sopla sobre él, después se hace el masaje. También se usa la miel habiendo recitado el Corán sobre ella como con el aceite. La brujería tiene que ser vomitada en el transcurso del exorcismo. Al exorcismo se le denomina con el término genérico de plegaria. Hay que hablar con el genio con amabilidad, y decirle que es una injusticia y que le deje con paz. Pero los genios son muy inteligentes y quieren perder el tiempo para charlar y así evitar que les expulsen del cuerpo del poseso. Como se ve, el exorcismo islámico esencialmente está basado en la oración a Dios. Pero no siempre la oración tiene esa pureza. Por ejemplo, un método que a veces usan para acabar con un maleficio es conseguir agua con la que se haya lavado la persona que ha mandado hacer el maleficio, para con esa agua lavar a la persona que sufre el maleficio. Creen que haciendo eso, la posesión acaba al momento. Esta creencia es una muestra de cómo en la práctica exorcística de otras religiones no cristianas a veces se mezclan prácticas supersticiosas que no tienen ninguna efectividad, ni siguen razonamiento lógico alguno. Dejando aparte prácticas como esta, si se me pregunta si estos exorcismos tienen efectividad alguna, diré que sí. Toda oración dirigida al único Dios verdadero, el Dios bueno, Padre, que nos ha creado y nos juzgará, venga de quien venga, tiene efectividad. Pero su poder es solo el poder de la oración, no solo no tienen el poder sacramental, sino ni siquiera el poder del nombre de Jesús. Aún así la fe nunca queda defraudada si se persevera en la oración en Dios que es el que obra. Los métodos con los que se logra la liberación en el Islam son, la recitación coránica, beber un agua de algún modo bendecida, bañarse con esa agua, golpear, entrar en comunicación con el jinn, mandarle que se marche, masajear con ese aceite bendecido, soplar sobre el poseso. Como se ve, la práctica exorcística islámica es muy similar en muchos aspectos a la cristiana en sus signos externos, aunque cambie el contenido de lo sagrado. También en el Islam son más las mujeres que quedan posesas, que los hombres. Una figura interesantísima que existe en todo el mundo musulmán son los rifai. Los rifai son una categoría distinta de los sikhs, los exorcistas normales. Son los rifai personas ambulantes que quitan serpientes de los terrenos y demonios de los posesos. Estas personas que no pertenecen al clero, ni visten de un modo peculiar y que en todo parecen personas normales, van solos de poblado en poblado dedicados a estas dos tareas. Su poder sobre las serpientes es admirable. A su voz las serpientes acuden a ellos, las meten en sacos y se las llevan del lugar. Sus exorcismos no tienen una técnica que pudiéramos decir litúrgica. Se basan más bien en dones personales a través de los cuales expulsan a los demonios. En el budismo. En el budismo tibetano se considera que una de las causas de la enfermedad está en el karma. Las faltas cometidas tienen que ser purgadas y un modo de purificar ese karma es la enfermedad. La desarmonía entre los tres humores predispone al cuerpo a sufrir ataques que vienen del mundo de los entes espirituales malignos. La única cura para ese mal es el exorcismo practicado por un lama. El budismo tibetano, al estar en gran manera influenciado por el tantrismo y primitivas prácticas religiosas, dispone en su liturgia de numerosos ritos mágicos encaminados a defenderse de las fuerzas malignas y a combatir los aspectos diabólicos. Se llega incluso a considerar que en principio, toda enfermedad mental es debida a un acto de posesión por alguno de estos seres malignos. La psiquiatría queda, por tanto, en manos de los sacerdotes médicos, lamas especializados en tales menesteres. En Asia, además de esta teoría, podemos encontrar prácticas muy variadas que van desde las danzas exorcísticas practicadas en la meseta Qinghai, danza Tiaobutu, que se realiza en el Tíbet, en las que los jóvenes danzan maquillados de tigres y van de casa en casa para matar a los demonios, hasta las prácticas completamente mágicas de distintas variantes del Tao. En las tribus africanas, americanas, etc. En todas las culturas primitivas, de cualquier época, siempre nos encontramos con personas individuales que sin pertenecer a una religión organizada afirman poder sacar los demonios de los posesos, adivinar el futuro o sanar. Hay que distinguir tres tipos de personas.
Los charlatanes, esto es, aquellos que no creen en lo que hacen pero que han hecho de ello un modo de vida. Los brujos que trabajan con las fuerzas del mal. Los curanderos que poseen un don, muchas veces lo tienen de nacimiento, no se puede aprender. Estas tres divisiones valen para todas las épocas, culturas y regiones de la Tierra. Los brujos, al trabajar con fuerzas demoníacas, nunca realizan un bien duradero, ni por supuesto expulsan al demonio, aunque pueden atenuar sus síntomas por un tiempo. A veces la brujería está tan extendida en algunas regiones del mundo que Dios en su misericordia ha concedido, incluso en los pueblos más primitivos, que haya personas con dones que puedan aliviar a su pueblo. Por eso, cuando la gente vulgar refiriéndose a África habla de brujos, debería distinguir entre los auténticos brujos y los curanderos. Entre estos últimos los hay que no solo curan el cuerpo, sino que también tienen dones dados por Dios para ayudar a sus semejantes en este campo de los espíritus malignos. Este tipo de personas con dones están en todas las culturas, también en nuestra tecnológica Europa. En la cultura céltica, asiria, egipcia, etc. Esos tres tipos de personas, charlatanes, brujos y curanderos, han existido desde el comienzo de la humanidad. Analizar el exorcismo en la primitiva religión asiria, en Egipto o en la América precolombina sería analizar una serie de ritos vacíos que solo son fruto de la imaginación humana y cuya efectividad es nula. Esos ritos carecen de efectividad. La única efectividad de cualquier rito depende solo de la fe en un único Dios verdadero, que es Padre, Creador y Juez de los hombres. Si se tiene esa fe, los sacerdotes de todas las culturas siempre han exorcizado orando, alabando al Creador, ordenando a ese espíritu malo que se vaya y manifestando con actos gestuales ese poder de Dios y esa orden dada al demonio. La concreción de esos actos gestuales será lo de menos, bien sea moviendo las manos sobre el poseso, bien sea dándole a beber cualquier objeto bendecido, bien sea colocándole sobre el cuerpo cualquier elemento material que simbolice el poder de Dios actuando sobre ese cuerpo poseído. En el acto religioso del exorcismo el gesto es símbolo de ese poder de Dios que se invoca. Mientras que en los exorcismos mágicos, que también los ha habido en todas las épocas, el brujo usa por un lado instrumentos que por su sabiduría piensa que lograrán la liberación, y por otro lado el brujo se considera poseedor de una sabiduría heredada que si se aplica produce su efecto siempre, pues no se pide nada a un ser trascendente, sino que se aplican esos medios como el médico aplica su medicina. En muchas culturas primitivas el exorcismo es una mezcla de la visión mágica y la oración, una contaminación de la oración con magia. A pesar de este tipo de impurificaciones, la distinción entre el brujo y el curandero bueno suele ser clara entre la gente que distingue entre el hombre benéfico y el hombre maléfico, entre el hombre de la divinidad y el hombre de las fuerzas desconocidas.